Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 104 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Danos sabiduría, Señor. Aumenta nuestro entendimiento al leer tu palabra, Señor. Ayúdanos a retenerla, Señor, a grabarla en nuestra mente, en nuestros corazones, pero sobre todo a ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Primera de Samuel 21. Vino David a Nob al sacerdote Ahimelech y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he de encomendar. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: En verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, y cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y dijo a Ahimelech, y dijo David a Ahimelech: ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: La espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: Ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Primera de Samuel 22. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo fuera en lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano. Y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí,
tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni ninguno de vosotros que se duela de mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Ahitob. Y él le dijo: Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿Quién de entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda tu casa y la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: Volveos y matad al sacerdote de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, y todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: No sabía que estando ahí aquel día Doeg el edomita, él los había de hacer saber a Saúl: Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Primera de Samuel 23. Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y respondió Jehová a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: Trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, no tiene entendido, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos?
¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con los hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl de nuevo y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de a ti. Y aun Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Jaquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más y conoced y ved el lugar de su escondite y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vio un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Hamac Lecot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Primera de Samuel 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no los permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira David, procura tu mal? He aquí,
han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez. Él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz Saúl y lloró y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que este día has hecho conmigo. Y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Para reflexionar. En la porción de hoy vemos la obsesión de Saúl por perseguir a David para matarlo. Varias cosas llaman nuestra atención en la lectura. En primer lugar, el sacerdote Ahimelech ayuda a David cuando éste miente haciéndole pensar que estaba en una misión para el rey. Ahimelech le cree y le entrega a David y a sus hombres el pan consagrado, algo que estaba reservado exclusivamente para los sacerdotes. Ahimelech también entregó a David la espada de Goliat. Esto debió haber recordado a David de su victoria sobre este gran enemigo, como debió haber llenado de confianza y valor. Sin embargo, vemos que cuando David llega al territorio filisteo se llena de temor ante Aquis, el rey de Gat, y hasta se hace pasar por loco. David miente, David teme. David huye y se esconde entre los moabitas, entre los enemigos del Señor. ¿No te parece increíble cómo olvidamos la fidelidad y liberación pasada de Dios y sucumbimos ante el temor, recurriendo a maquinaciones para defendernos? Cuán incrédulos somos. Alabado sea Dios que no se olvida de nosotros. Él recuerda que somos polvo. Por otro lado, podemos observar el tipo de seguidores de David. Los versículos 1 y 2 del capítulo 22 los describe como todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento. Qué gran ejército. Ninguno de ellos estaba preparado para librar batallas. David aquí es un tipo de Cristo, quien llama a sí mismo a los rechazados y desanimados para que sean salvos. Dios usa personas débiles e incapaces para llevar a cabo sus propósitos. En la lectura de hoy también podemos observar muchas diferencias entre Saúl y David que ponen en evidencia el carácter y el corazón de cada uno de estos hombres. En primer lugar, Saúl estuvo dispuesto a matar a los sacerdotes en su loca obsesión por perseguir a David. Hace unos días leímos que deja en libertad a aquellos que Dios le manda destruir, los amalecitas, pero ahora manda asesinar a estos hombres sin pensarlo dos veces. Saúl mandó matar a filo de espada y no le importó que fueran sacerdotes, ni sintió culpa en hacerlo, simplemente porque esto apoyaba su causa. Por otro lado, David se adjudica la muerte de estos hombres. ¿Qué te muestra esto del corazón de David? En segundo lugar, vemos que Saúl no consultó en ningún momento al Señor para establecer su plan de acción. Prefería escuchar la voz de sus hombres, quienes le animaban a hacer lo que estaba en su corazón. David siempre consultó al Señor su plan de acción o de ataque, y el Señor le alertaba de los planes de Saúl, ayudándole a escapar.
Esta es una gran lección y ejemplo para cada uno de nosotros. Aun cuando tememos vientos en contra, Dios libra a sus hijos y cumple sus propósitos a través de sus vidas. Él es escudo para todos los que ponen su confianza en Él y esperan en su salvación. Salmos 18:30. Por otro lado, vemos a David siendo fortalecido por Jonatán. Este es el último encuentro entre estos dos amigos y Jonatán lo anima y le recuerda las promesas de Dios, de nuevo mostrando humildad al dar preferencia a David sobre sí mismo. Saúl va tras de David con 3,000 hombres. Entra en una cueva para hacer sus necesidades. Y me encanta que la Biblia no deja detalles fuera. Y los hombres de David lo animan a matar a Saúl, ya que estaba ahí solo y vulnerable. David fue tentado a cortar la orilla de su manto, posiblemente para probar cuán cerca lo había tenido, pero aún eso lo llevó al remordimiento. Había actuado mal, el ungido del Señor. David había confiado su vida a los planes y tiempos del Señor. David sale de la cueva y le grita a Saúl para decirle lo cerca que lo había tenido y cómo le había perdonado la vida. No extenderé mi mano contra mi rey, porque él es el ungido del Señor. David trata de nuevo de razonar con Saúl, asegurando que no tenía ninguna intención de matarlo o de hacerle daño. Saúl tuvo un momento de cordura y reconoció a David como futuro rey. Lloró y hasta le dijo: eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras yo te he tratado con maldad. Saúl le hace jurar que tendrá misericordia con su descendencia, ya que era algo que David había jurado a Jonatán. A continuación, leyendo, por supuesto, nos damos cuenta de que Saúl no estaba realmente arrepentido, ya que más adelante lo veremos persiguiendo de nuevo a David. Para meditar, lee Mateo 12, 4. ¿Qué aprendes de este texto? ¿En alguna ocasión has sido como los fariseos, aferrándote a la ley a expensas de la compasión y la misericordia? Recuerda, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando lo juzguen. Santiago 2:13. A la luz de los 400 hombres que seguían a David, lee Primera de Corintios 4, 9 al 13. ¿Cómo se asemejan estos a los que siguieron y hoy siguen a Cristo? ¿Buscas la dirección de Dios en su palabra y en el consejo de otros hermanos fieles antes de actuar, o prefieres escuchar la voz de tu corazón engañoso? ¿Estás consciente de las necesidades de los demás para ofrecer una palabra de ánimo a tiempo? ¿A quién puedes alentar hoy? La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Proverbios 12:25. ¿Alguna vez has tenido problemas relacionales de este tipo, donde otros quieren derribarte de alguna forma? ¿Cómo has respondido? ¿Puedes aprender del ejemplo de David? Primera de Samuel 24:12 dice: juzgue el Señor entre usted y yo, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no será contra usted. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 104. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.